Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeros asambleístas. Permítame primero felicitar a la Comisión de Relaciones Internacionales por el trabajo desplegado en la construcción de este proyecto de ley. El ser humano en todas las etapas de la historia no ha cesado de impulsar la búsqueda de oportunidades y mejores días para sus familias y comunidades. Es decir, se moviliza indistintamente por todos los continentes del planeta, ya sea por motivos políticos, sociales, étnicos, conflictos armados o por motivos económicos. En nuestro país, como consecuencia de la declaratoria del feriado bancario durante los años 1998-1999, se suspendieron las operaciones financieras y se congelaron los depósitos de las cuentas de miles de ecuatorianos. Esta crisis económica se convirtió en el origen del desplazamiento forzoso de miles de ecuatorianos hacia otros países, principalmente a España, Italia, Francia y Reino Unido, viajando y residiendo en aquellos países en medio de condiciones negativas y vulnerables propias de la movilidad humana. Y lo que es más grave, miles de familias se desintegraron y se debatieron entre la depresión y la desesperanza, entre el llanto y la miseria. En definitiva, pasaron a ser un enorme ejército de desamparados dentro del caos social que se generó en el Ecuador. Gracias a las acciones perversas de los privilegiados y élites económicas del Ecuador de aquellos años. Por ello, desde el año 2007, el Estado ecuatoriano diseñó programas de asistencia, protección y retorno dirigido hacia la comunidad ecuatoriana en el exterior, con el propósito de ofrecer protección a las personas ecuatorianas residentes en el exterior y fomentar el retorno voluntario. Sin embargo, al ser el Ecuador un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, se vuelve necesario el tratamiento y la búsqueda de la aprobación de su primera ley sobre movilidad humana, que en definitiva le permita proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos de las personas que se encuentran precisamente en situación de movilidad. En tal sentido, es imprescindible armonizar la legislación vigente relacionada a la movilidad humana e integrar en un solo cuerpo legal la normativa dispersa, contribuyendo de esta manera a la gran anhelada seguridad jurídica. En otras palabras, es necesario obtener una sola ley que tenga como eje la supremacía de las personas como sujetos de derechos, el buen vivir y la seguridad humana. Una ley que en general permita: 1. Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno desde o hacia el territorio ecuatoriano. Realizar acciones de prevención, atención, protección a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Generar políticas de apoyo de las personas ecuatorianas retornadas. Una ley que se guíe por los principios tan importantes, y solo para mencionar algunos, como los siguientes: ciudadanía universal, pro persona migrante, libre movilidad humana, igualdad ante la ley y no discriminación, y en especial el principio de protección de personas ecuatorianas en el exterior. El Estado ecuatoriano velará por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad ecuatoriana en el exterior. Por lo expuesto, a fin de armonizar la normativa del presente proyecto de ley, se vuelve necesario incluir dentro de su numeral artículo 4, que se refiere a las finalidades de este proyecto, precisamente la finalidad de proteger los derechos humanos de las personas
que se encuentren en situación de movilidad humana. Por otra parte, también se vuelve necesario que en el artículo 41 de este proyecto, que se refiere a la repatriación de los restos mortales de la persona ecuatoriana que ha fallecido en el exterior y que sus familiares se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, se puntualice lo siguiente: todos los gastos y trámites que demande la repatriación de los restos mortales hasta su entrega en el lugar que indiquen sus familiares en territorio ecuatoriano sean asumidos en su totalidad por el Estado ecuatoriano, y que tal ayuda se configure no necesariamente cuando exista vulnerabilidad económica familiar, sino cuando tal vulnerabilidad se configure por cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 21 del presente proyecto de ley. Esto es, ser niña, niño, adolescente no acompañado o separado de sus padres o tutor, ser adulto mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, ser víctima de violencia intrafamiliar o de género. Debemos reconocer que tenemos una inmensa deuda con nuestros compatriotas en el exterior, que con tanta valentía fueran a buscar una nueva vida y por situaciones del destino fallecieron fuera de su patria. Ellos, héroes y heroínas, ellos, héroes y heroínas, cuyo aporte ha sido sustancial a la economía ecuatoriana, a quienes le debemos gratitud y reconocimiento, y por quienes lo menos podemos hacer es traerlos no solo cubiertos de dignidad, sino cubriendo todos los gastos hasta su última morada en su tierra natal. Por último, mi criterio en torno al tema de asilo político establecido en el artículo 95 del proyecto de ley es la no motivación al momento de declarar la condición de asilo a una persona extranjera. Debo indicar que el Ecuador no debe llegar a exponer sus motivos para declarar la condición de asilado. El Ecuador es una nación soberana, goza de libre autodeterminación y las decisiones que tome en el ámbito internacional lo hace y lo hará observando el contenido de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. En tal sentido, estoy de acuerdo con el texto estipulado en el artículo 95 del proyecto de ley. Y en general, estoy de acuerdo con todos y cada uno de los artículos que contiene el presente proyecto de ley. Compañeros y compañeras asambleístas, con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, tenemos la obligación de aprobar este proyecto de ley. La obligación de establecer normas e instituciones que respondan de manera seria y decidida a las exigencias actuales de la realidad en que viven nuestros compatriotas en el mundo. Tenemos la misión de construir una sociedad nueva, incluyente, justa y solidaria, y trabajar para que a nuestros migrantes, auténticos héroes de nuestra patria, algún día se reconozca el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo social, económico y cultural de los lugares. Asambleísta, le queda un minuto, por favor. Gracias, señor presidente.